Bueno, estamos nuevamente con un tema súper importante. Decía que entiendo que es denso, es angustiante, que tiene un altísimo impacto a nivel familiar, en la pareja o digamos, en quienes proyecten y deseen tener un hijo, porque una vez que aparece ese deseo se vuelve como irrefrenable. Y la sensación es que, ¿cómo hago para detener esto? ¿Cómo hago para aceptar o entender que por ahí a mí no me toca, o no se me dio, o no se me va a dar? En fin, es algo definitivamente doloroso, y quien ha estado al lado, ha tenido un familiar o alguien cercano que ha sufrido estas circunstancias, entiende de qué estamos hablando. Por eso vamos a conversar con Ivana sobre este tema. Entender que, primero, que bueno, hay personas que nos pasan cosas y otras personas que no nos pasan determinadas cosas, o nos pasan otras, ¿no? Esto ya es como una premisa a entender. Sí. Sí, como lo que tenemos que pensar, lo primero que tenemos que pensar cuando una pareja o una mamá sola decide buscar un bebé y el bebé tarda en llegar, lo primero que tenemos que hacer es trabajar interdisciplinariamente, porque esa mujer es un todo, es un ser en diferentes planos. Y es muy importante entender psicológicamente dónde está parada esa mujer, ¿no? Hacer un recorrido de su historia, de su búsqueda, de sus fantasías, de cómo ella fue concebida también, de esto que vos decías, de que hablábamos recién, del lugar de la familia, qué número de hermanos, qué expectativas tiene, ¿no? Porque realmente el proceso en el que te tenés que embarcar cuando un bebé no llega de manera natural comienza con un duelo muy importante de trabajar, que generalmente no está trabajado, que es el duelo porque vos no podés concebir un hijo de manera natural, como se supone que la mayoría de la gente sí puede. Sí, exacto. Esto es muy importante, es un punto de partida muy importante que muchas veces es olvidado, porque muchas personas arrastran ese duelo y viven todos los tratamientos con una gran culpa, con una gran sensación de desventaja. Sí, y acá vos mencionás, me parece que es una palabra clave, que uno puede decir, bueno, pero ¿por qué aparece la culpa en una circunstancia que no puedo manejar o que no depende de mí? Bueno, lamentablemente hay una relación muy estrecha entre el no poder concebir de manera natural o no poder quedarse embarazada inclusive de manera o con ayuda de un tratamiento de fertilización, con lo que yo no hice o dejé de hacer, o qué habré hecho, o en qué circunstancias me había parado en la vida para que esto me esté pasando, ¿no? Claro, por eso es muy importante revisar la historia, porque vos me haces acordar algo muy importante. No es lo mismo que vos estés trabajando con una mujer que está cercana a los 40 años y está en pareja, que una mujer que está sola a los 40 años, que una mujer que ha pasado por reiteradas pérdidas de embarazos, que una mujer que ha pasado por abortos decididos por ella a tempranas edades, por ejemplo. No es lo mismo la historia de una mujer y de otra. Totalmente. Si vos trabajas con una mujer que no se puede embarazar naturalmente o que está en un tratamiento de fertilización y no logra embarazarse, pero ya ha tenido 1 o 2 abortos en su vida, lo cual es bastante más habitual de lo que creemos. Exacto. Esa mujer está trabajando con un nivel de culpa que es importantísimo. Porque obviamente esos abortos podrían indicar que esa persona después no pueda tener hijos de manera natural. Esto es como la fantasía, ¿no? Sí. Y por eso es que enfrentar tu propia realidad, trabajarla para poder encarar, bueno, lo que siga o las alternativas que tengo a mi alcance, ¿no? Sí, la culpa es muy importante, y es el saldo de no haber trabajado el duelo por esta cuestión biológica de poder aceptar esta herida narcisística, ¿no? Totalmente. De que vos necesitas una ayuda extra o necesitas una ayuda de afuera para lograr el embarazo, lograr una gestación. Y esto lamentablemente se vuelve cada vez una realidad más común. ¿Por qué? Porque la maternidad se va postergando en el tiempo, y efectivamente la posibilidad de quedarse embarazada de manera natural cerca de los 40 o 45 años, bueno, se vuelve más compleja naturalmente. Esto lo hablamos aquí permanentemente, pero esto es una realidad social. Entonces, ¿cómo hacer para pararnos frente a esto e inclusive anticiparnos a esto? Porque es válido que tomemos esta decisión, que no querramos tener hijos a los 25 o 30 años como está estipulado biológicamente. Es absolutamente respetable, pero también entender que esa decisión conlleva una consecuencia y debo estar preparada para esa consecuencia, ¿no? Por supuesto. Yo lo que hago en la actualidad es, cuando estoy trabajando con pacientes que están muy lejanas del proyecto de tener hijos, o que no consiguen una pareja, o que no quieren tener un proyecto de un hijo solas, o que veo
que el deseo puede retardarse un poquito es informar acerca de la posibilidad de congelar óvulos, que para nosotros es algo que no es tan habitual. Todavía no es habitual. Es algo que a lo que muchas mujeres todavía se rigen por prejuicios y demás, pero que en otros países es un método que la verdad tiene un final muy feliz, porque cuando una mujer consigue una pareja estable, amorosa, más cercana a los 40 y tiene óvulos más jóvenes congelados. Y aparte ese deseo va enmarcado dentro de una realidad que acompaña ese proyecto, ¿no? Sí. Y no, me queda poco tiempo para tener un hijo, entonces tengo un hijo en las circunstancias que sea, y después, bueno, ya sabemos, no es fácil tener un hijo sola, no es fácil tener un hijo en un contexto que no acompaña, en una sensación de que no tenemos alguien que nos apoye o que disfrute inclusive de nuestra propia felicidad, sí, seguro, ¿no? seguro. Son situaciones diferentes, que no son, insisto, que uno no las juzga, pero que sí debe ser muy consciente de las decisiones que va tomando en función de eso. Tengas la situación que tengas, la llegada de un hijo nunca es lo que esperabas. Totalmente. Sí, porque justamente lo que sucede es que es un fenómeno de tanta intensidad que hay una gran apertura a lo desconocido, a lo azaroso, y por supuesto hay algunas variables que vos podés tener en cuenta, pero la identidad que se te juega al llegar un hijo nunca la podés predecir. Entonces, si vos no tenés las mejores condiciones, por supuesto que después todo lo que se despliega, estando, ponele, sola, grande, con un hijo, nunca una madre puede estar tan preparada como esperábamos, ¿no? Y yo decía también que una de las situaciones más frecuentes es que esto hace estragos, ¿no? Porque la ansiedad y la angustia empiezan como a tomar toda la situación. Y yo lo digo porque definitivamente siento que hay como un reloj biológico, o hay un momento, hay un despertar en cuanto a la mujer que dice, hoy se levanta a la mañana y dice, quiero o deseo profundamente tener un hijo. Y ese deseo se vuelve definitivamente irrefrenable. ¿Cómo hacer para conjugar la pareja o el deseo del otro con la propia frustración? Que esto no se vuelva como un tema tabú, ¿no? Donde uno se ve que parejas que por ahí han tratado o intentado durante varios años tener un hijo sin éxito, ya el hablar del tema se vuelve como algo que de eso no se habla, porque la voy a poner mal a ella, porque lo voy a poner mal a él. Esto nos desune en vez de unirse, en vez de unirnos. Bueno, no le voy a plantear la posibilidad, por ejemplo, de adoptar, porque ¿qué va a pensar de mí? O quiere decir que me estoy rindiendo. No sé, cantidad de premisas que yo creo que se pueden plantear dentro de un escenario familiar, ¿no? Si te pudiera nombrar pasos, lo primero que hay que trabajar es esta herida narcisística que tiene que ver con que juntos no podemos gestar un bebé de manera natural, necesitamos ayuda externa. Y es un problema de la pareja, ¿sí? Es un problema de los dos. Estamos los dos metidos en lo mismo y los dos tenemos que estar de acuerdo en qué vamos a hacer. Sobre todo porque la desigualdad en los estudios y en el tratamiento de puesta de cuerpo entre el varón y la mujer es enorme. Para el varón es mucho más sencillo que para la mujer. La mujer se tiene que someter a tratamientos, a estudios que son invasivos, dolorosos. Algunos son en quirófano, otros con sedación. Pero aparte que la afectan en otros órdenes de la vida, ¿no? Porque toda la parte hormonal también las afecta en su estado de ánimo, en sus reacciones. En fin, hay toda una situación que en general, lamentablemente, no se pone en palabras, ¿no? Entonces, el otro debe suponer lo que a esa persona le está pasando. Y no hay un médico que interceda o hay un terapeuta que pueda decir, mira, la verdad es que lo que se viene es esto o es parecido a esto. Sí, la mayoría de las parejas está muy desinformada a la hora de encarar los tratamientos y por supuesto sigue desinformada durante el tratamiento. Hay muy poco trabajo interdisciplinario a mi criterio. Totalmente. Y la verdad es que se manejan altos niveles de frustración porque hay más probabilidades de no lograr un embarazo que de lograrlo. Claro, eso no ayuda, o sea que como una cosa va de la mano. ¿Viste cuando hablan de esto psicológico? No se embaraza porque en realidad está tan preocupada o está tan angustiada. Bueno, debe haber un componente de ese tipo. Lo que pasa es que cuando la energía está únicamente puesta en eso, bueno, se pierde como... Tiene toda tu vida, ¿no? Si vos sabés que en determinado momento estás ovulando, vas a querer tener relaciones sexuales en ese momento porque estás fértil y porque tenés más chances. Totalmente. Entonces, las relaciones sexuales se pueden volver bastante mecánicas, bastante programadas, y digamos con un objetivo final que es solamente la reproducción y no el placer, ¿no? O
el deseo de conectarte con el otro, ¿no? Y ahí se pierde ya también, se empiezan como a desprender eslabones de unión. Luego está la frustración personal. Si vos sabés que sos vos la persona que tiene dificultades biológicas y tu pareja está saludable, está todo bien, empiezan a jugarse un montón de fantasías sobre fantasmas. Con otra persona podría, soy yo la que no puede, yo no puedo darle un hijo, ¿no? Empiezan a jugarse un montón de situaciones fantasmáticas que lo peor es no hablarlas, no trabajarlas, no elaborarlas. Claro, porque aparte ahí, digamos, aparece la inseguridad de me va a dejar porque no puedo darle un bebé y entonces se va a ir con otra persona, no sé, cómo... Exactamente. Y hay algo muy importante que es un segundo duelo, que es que a veces requerimos más ayuda de la que pensábamos. Por ejemplo, casi todas las parejas empiezan con un tratamiento de inseminación que es lo menos invasivo, lo más sencillo, en el caso de que sea el diagnóstico, el procedimiento diagnosticado. Pero otras veces hay, suponete, una dificultad cromosómica o hay una dificultad con la cantidad de espermatozoides o la calidad, otras veces con la ovulación de la mujer, otras veces con el útero. Entonces, muchas veces lo que hay que duelar también es que vamos a tener que acceder a otro paso siguiente, que es a veces la donación de óvulos, a veces la donación de esperma, a veces la donación de ambos, a veces la donación de embriones. Bueno, hay otros tratamientos que aquí en Argentina no se pueden hacer, como la subrogación de vientre, pero todo eso también supone un duelo. Obviamente, y es una decisión que se debe hacer de manera conjunta, ¿no? Y esto no es una decisión arbitraria de una parte o de la otra por sobre la decisión del otro, porque también estas cosas suceden que frente a la desesperación que entendemos y creo que es natural que ocurra, no trabajada, uno puede tomar decisiones donde no se ve acompañada y después son las consecuencias que por ahí se ven, ¿no? Yo creo que es muy importante trabajar en el deseo de un hijo, ¿sí? Las medidas de ese deseo, si es que se puede medir, si uno puede medir eso, pero si vos deseas un hijo, la verdad es que al final del camino, depende del camino que quieras elegir, el hijo está. Totalmente. Está por ovodonación, por donación de esperma, por donación de óvulos, por embriones, por adopción. Y por adopción. Obviamente. Pero para llegar a la adopción y para entender que vos lo que querés es un hijo y no un hijo biológico, y entender que la maternidad y la paternidad son vínculos que se construyen y que tienen que ver con la crianza y con el vínculo que se va armando día tras día, entonces vos podés entender y tomarte con más calma, saber que en algún momento vas a llegar al hijo. Ahora, cuando el prejuicio o los obstáculos, no sé, ideológicos que cada uno pueda tener, te dicen, yo un hijo adoptivo no, porque me parece que tiene estas problemáticas, yo no voy a acceder... Sí, o también tiene que ver con, como decías vos, también natural y es entendible con el narcisismo, la omnipotencia, decir por qué a mí no, por qué a mí no me está tocando y por qué yo tengo que emprender otros caminos que ni siquiera había imaginado. Bueno, cosas que suceden.